Buenos días a todos, muchas gracias, Emilio. Evidentemente estamos aquí porque te has puesto cabezón porque no era necesaria nuestra presencia. Llevamos el año pasado, dimos que hablar y, bueno, tampoco merece la pena. Pero bueno, se puso cabezón y había que venir. Si los que estuvisteis hace un año, además por estas fechas más o menos, subimos, tanto Bea como yo, a hablar de un título, propusimos un título, La montaña mágica, las piedras del Rayo, un itinerario por la Sacra Saxa, viendo el interés que tenían las piedras, que tienen actualmente el tema de las Sacra Saxa, las piedras sagradas, las rocas sagradas, en la investigación y en la cultura popular. Bueno, y hicimos una pequeñita presentación, de parte de la cual está publicada, los amigos de Etnocat, pues tuvieron la gentileza de publicarme parte de la charla. Hace un año estábamos con temas de laboratorio de paisajes sagrados. Bea va a hablar después de mí un poquito, el tiempo que nos dé, y empezábamos un proyecto asociado a este laboratorio de estudio de piedras sagradas, siguiendo los ejemplos que se están haciendo, pues, Martín Almagro, por ejemplo, a nivel académico, o la gente de Huesca, de las piedras sagradas. Y fruto de este interés nuestro y de ponernos cabezón con la administración, pues conseguimos un pequeño contrato para realizar un proyecto de estudio y puesta en valor de las piedras sagradas, de 3 provincias, de León, Salamanca y Zamora. Es inviable, evidentemente, hacerlo de toda Castilla y León, que es el ámbito donde más o menos nosotros trabajamos con mayor intensidad. Y bueno, parece que interesó a la Administración y nos pusimos manos a la obra. Se trata, como os podéis imaginar, pues de una labor amplísima. Hay mucha documentación, hay mucha información, pero había que recogerla, tamizarla y ponerla de alguna manera negro sobre blanco. Que las fases del trabajo, pues como hablaba Baby, pues son muy lógicas en este tipo de investigaciones. Una documentación bibliográfica, documental, etcétera, y de otros aspectos. Aquí sí que quiero recalcar que nosotros hemos tirado, a lo mejor somos un poco transgresores, y lo voy a decir, yo que estoy en parte de trabajo, tengo un trabajo profesional, pero bueno, estoy en la universidad, pues hemos tirado mucho de documentación, de bibliografía, hemos consultado los clásicos, pues se hablaba antes del Padre Morán, Felipe Carnero, creo que se llama, un autor de aquí de Zamora, etcétera, etcétera, pero hemos tirado, curiosamente, y adaptándonos un poco a los nuevos tiempos, mucho de las redes sociales. Muchas de las piedras, bastantes de las piedras que hemos nosotros catalogado, pues hemos tirado de Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Yo no soy muy moderno porque escribo con pluma todavía, hoy en día no tengo, ¿cómo se llama esto?, el WhatsApp ni cosas de estas, pero bueno, hemos tirado mucho de este recurso y realmente nos ha sorprendido todo lo que la gente tiene el interés por las piedras de su pueblo, y lo plasma en estas redes sociales. De ahí hemos tirado mucho. Hemos realizado, evidentemente, el trabajo de campo, no de todas, sino de unas cuantas, las que a nosotros nos parecían más significativas. Y aquí hemos tirado de una frase que uso mucho, de un arquitecto italiano, venido arqueólogo, de Francesco Careri, que dice que perdiendo tiempo se gana espacio. Pues nosotros hemos perdido muchísimo tiempo, pero hemos ganado muchísimo espacio porque hemos recorrido las provincias, sobre todo de Zamora y Salamanca, algo menos León, y bueno, y perdiendo este tiempo hemos ganado el conocimiento del territorio. Y finalmente, que es a lo que estamos ahora y lo que Bea os va a contar al final, hemos hecho una parte de divulgación que me parece fundamental. Baby lo decía, si esto, que es un dinero, con un dinero público se nos paga a nosotros, que somos unos profesionales del patrimonio, si se puede decir así, nos lo quedamos para nosotros, pues hombre, mala función estamos haciendo a la sociedad. Esto es, una vez iniciado el camino, el trabajo, bueno, esto es un resumen, ¿no? Vamos a mostrar una serie de piedras, además de Zamora no nos vamos a liar con las de León ni con las de Salamanca, porque nos tendríamos que extender hasta mañana por la tarde, y yo creo que no es menester. Fruto de esta investigación, de esta entresaca más o menos intensa, pues tenemos aquí en estos 3 mapas, de León, Zamora y Salamanca, los ítems, las piedras que hemos documentado. En León hay 2 colores, os puede llamar la atención, es decir, porque unas están en azul y otro rojo. Bueno, las que están en color rojo son piedras contrastadas. Hay un autor de la Maragatería, Juan Carlos Campos, que se ha preocupado también por su cuenta y riesgo de analizarlas,
son las que realmente existen, las que hay fotografías y están contrastadas, y otras en azul que son informaciones orales. Muchas tienen relatos legendarios, romances, etcétera, etcétera, y faltan por comprobar. Y en el resto de las provincias, Zamora y Salamanca, pues bueno, tenemos una serie de puntos rojos que son las que sí que parece que están contrastadas por estas fuentes de información y las que nosotros mismos hemos visto. Destaca en Zamora, por ejemplo, esta concentración que hay en el suroeste, bueno, es Sayago, la comarca de Sayago, parte de Aliste, bueno, es donde realmente hay más piedras, donde está el elemento granítico presente y donde mayor número de elementos hay. El trabajo de campo, que ha sido lo que es siempre en este tipo de proyectos lo más agradecido, pues bueno, aquí os voy a mostrar unos vídeos cortísimos de lo que hemos más o menos, grosso modo, lo que hemos visto en el campo. En este primero, si lo sé enchufar, bueno, esto es una resbalina, la resbalina del Argañín, y este es uno de nuestros mejores trabajadores, nuestro hijo, que nos lo llevamos, que se llama Roque, por cierto, es curioso, porque... Y yo Pedro, bueno, pues todo se queda en casa, todo queda en familia. Bueno, sí, si quieres lo pongo otra vez, si quiere. Bueno, esto es una resbalina, bueno, esto está en Argañín, dale tú que yo estos zaleos no los usaría. Bueno, pues esto es en un conjunto muy significativo, luego vamos a ver algunas fotos más. Esto es una piedra donde los jóvenes, en el término de Argañín, se dedicaban a resbalarse y en determinados momentos del año. Tiene un origen ancestral, sí que, bueno, ahora se utiliza como juego, pero tiene un origen, según algunos autores, sobre todo franceses, son piedras de la fertilidad, piedras también que iban los jóvenes a quedarse las mujeres encintas, a buscar novio, etcétera, etcétera. O sea, que no es casual este tipo de rocas, que además en Zamora son muy abundantes, en Salamanca también, pero más en Zamora, yo creo, y muy interesantes. Otra piedra, este vídeo supongo lo conoceréis, esto es así, nada, es así, ha sido un flash. Bueno, esto es la piedra de las ánimas de Carbellino, y esto es un canto de los responsos, es una piedra de tipo propiciatorio, tiene orígenes también prehistóricos, por ejemplo, hay muchos dólmenes, muchos túmulos en Inglaterra en los cuales hay encima de las piedras este tipo de piedras, se tiraban piedras. Y una de las características era una piedra en las cuales están situadas al lado de caminos, en Ávila sí que hay bastantes, en Salamanca también, y había que tirar una piedra para rezar un responso por los difuntos. Y luego tenemos otra piedra, otro tipo de piedras, de las muchos que hemos catalogado, estas de Ávila, pero bueno, en Zamora también las hay. Piedras. Y esto es una piedra campanera. Y en este mismo lugar. ¿Cómo decís que se llama esto? ¿El campanario de...? El campanario de los regueros. ¿De los regueros? Sí. ¿Y aquel es el campanario? Bueno, veis cómo suena, un sonido totalmente metálico. Es el encinar, campanario del encinar. Yo diría que suena mejor este que aquel, Esta es la única forma que tenían de comunicarse. Bueno, es que si no habla Bea. Si me pongo yo aquí y nos ponemos entre el señor y yo, no dejamos. Bueno, pues sería otro tipo de piedras. Nosotros nos ha interesado el estudio de las piedras, no tanto como el elemento en sí, la roca en sí, sino en su conjunto. Nos parece muy importante que estas piedras se contextualicen, evidentemente, tanto cronológicamente, muchas de ellas tienen tradiciones antiguas, de orígenes prehistóricos, protihistóricos, se habla mucho del celtismo, etcétera, etcétera, pero nos interesa su configuración, cómo configuran los paisajes a lo largo del tiempo. Y aquí tenemos unos ejemplos yo creo, muy representativos, como estas piedras, muchas de estas piedras se localizan en lugares referentes, lugares privilegiados, que dicen algunos antropólogos, lugares. Aquí tenemos, por ejemplo, la de Villardiegua de la Ribera, en orillas del Duero, en los ribazos del Duero, o la de Abelón, el ermitorio de San Vicente, en la confluencia del río Esla con el Duero, un paraje espectacular al cual yo recomiendo visitar porque es que realmente merece la pena, en los cuales encontramos no solo estas piedras, muchas de origen prehistórico, como digo, sino cuales a lo largo del tiempo se han ido sumando elementos, por decirlo de alguna manera, pues en el caso de Villardiegua de la Ribera, un castro romano y prerromano seguramente, encima una ermita, la ermita de San Mamed, y
en el sitio donde había aquí lo que algunos autores catalogan como un altar rupestre. Esta piedra, se ven unas huellas, hay unos pilancones en la foto de arriba del medio, y esa roca oscilante, que tiene orígenes también, tiene cierta ritualidad antigua. O en el caso de Abelón, lo que llaman un eremitorio, pues un sitio también con una roca destacada, con una serie de estigmatizaciones a través de la cruz. Aquí hay esta piedra, se ve muy mal, pero bueno, hay alguna más, y en las cuales se erige también una ermita. Hay sitios espectaculares, además muy mal conocidos, como esta gran roca en las llanuras de Sayago, en Tudera, la ermita de San Cosme y San Damián, en la cual parece que hubo un altar, una especie de altar rupestre, un santuario. Bueno, estos conceptos a veces hay que tomarlos con mucho cuidado, porque lo llaman santuarios a cualquier cosa, los cuales este lugar pagano se conculca, se sacraliza a través de una construcción religiosa. Esto es uno de las casuísticas que más se repiten en este estudio, en este estudio de las piedras sagradas. Hay elementos súper importantes y significativos en el paisaje, como es la Peña del Gato de Argañín. Tenemos la foto de la izquierda, en lo cual esto es un altar rupestre, es simplemente una roca, además que no levanta mucho del suelo, con una serie de escalones y unas canaletas y unas cazoletas en la superficie, bueno, interpretadas como un altar rupestre. Y en el caso este es la nariz de Santa Lucía, bueno, se ve aquí muy bien, tiene forma de nariz vista desde abajo, las cuales es una pareidolia, algo que se parece a algo. Por ejemplo, una pareidolia es la mujer muerta, es una silueta que parece una mujer tumbada, etcétera. Bueno, pues es otro de los elementos significativos de este trabajo que hemos realizado. Ya hemos visto a nuestro trabajador principal trabajando ahí en la Herbanía de Argañín. Bueno, es un paisaje complejo, en las cuales hay cántaros responsos, hay refugios o palambrios que se llaman en algunos lugares de Sayago, estas piedras bamboleantes, etcétera, etcétera. Son, lo que decía al principio, lugares que no es la roca en sí, sino es todo el conjunto, y es parte de nuestro objeto estudiarlo. Los resultados, pues ha sido una memoria, evidentemente, como está pagada con dinero público, yo creo que con cierto buen criterio está colgada en la red, se puede consultar, es un informe, es una memoria, con lo cual lo hemos escrito nosotros dos, con ayuda, pues Emilio estaba en el equipo y alguna persona más que no está aquí, pues bueno, con todas las reservas se puede consultar, pero bueno, no es un libro, es un informe técnico, entonces, bueno, se puede consultar, donde vais a ver, pues lo que es el texto, el estudio más o menos profundo y el inventario. Ahí está el enlace, pero bueno, en la Junta se encuentra muy fácil. Y doy la palabra a Bea con la parte más de difusión, que yo creo que es lo más interesante que hemos hecho. Bueno, pues continuando con lo que decía Pedro, en esta parte del informe final hay una parte de difusión y divulgación que la Junta también se ha implicado en hacer, y en este caso lo que se ha hecho es un interactivo. Ahora mismo no está disponible toda en la web, pero es cuestión de días que se cuelgue, donde hemos hecho tres rutas, cada una en una de las provincias, con 10 elementos destacados. Lo que pretendemos con esto es que la gente vaya a ver las piedras. Es lo que decía Pedro, o sea, es un proyecto que se paga con dinero público, que se hace un informe más o menos sesudo y que después se guarda en un cajón. Pues obviamente nadie quiere que eso quede ahí recluido y no darlo a conocer. Entonces fuimos nosotros quien propuso a la Administración que hiciera algo con ello. Evidentemente un interactivo pues se queda muy corto y a lo mejor había que hacer una folletería, unas rutas más vinculadas al territorio, a zonas más limitadas, pero bueno, de momento nos damos con un canto en los dientes de que se haya hecho esto. Y un poco lo que yo vengo pues es también a venderles, como venía Baby, a vender nuestro libro, y nuestro libro durante este año pues ha sido este proyecto. Este proyecto me parece que se contrató en el mes de junio y se ha concluido en las Navidades de... No, el viernes de la semana pasada. Bueno, el viernes de la semana pasada. Bueno, más o menos, pero en Navidad ya estaba lo que es el grosso del informe entregado y todo esto. ¿Qué hacemos durante este pequeño, realmente es un pequeño espacio de tiempo, para visitar 3 provincias, divulgarlo, redactar, etcétera, etcétera? Pues es muy complicado.
pero nosotros siempre defendemos que hay que enseñar lo que se hace independientemente en qué punto del proceso te encuentres. El año pasado ya contamos que teníamos el proyecto, bueno, pues a lo largo de este año lo que hemos hecho ha sido ir enseñando. Ojalá tuviéramos 10 años para poder investigar sobre piedras, para recorrer sobre todo la comunidad. Aquí son 3 provincias, pero indudablemente esto debe ser un trabajo autonómico, tiene que completarse de alguna manera el resto de las provincias y debe integrarse en otras propuestas que están haciendo desde otros sitios, como es el Instituto de Estudios Alto Aragoneses con Huesca, que hacen cosas muy, muy interesantes en cuanto a las piedras. Bueno, y pues ¿qué hemos hecho en estos meses? Pues lo primero son las charlas, las jornadas técnicas, las presentaciones. De paisaje sagrado tenemos las piedras sagradas, las rocas sagradas, la sacra saxa, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ahora, esto se presentó este verano en un congreso sobre paisajes que organizó la Junta de Castilla y León, la Universidad de Salamanca, y empezamos pues a divulgar, sobre todo centrados en la zona de la Raya, este tipo de cosas. Emilio nos acogió también en octubre, ¿fue? Sí, en octubre del año pasado, con una mesa redonda en la cual escuchamos cosas muy interesantes gracias a las personas que asistieron. Algunas están aquí. Muchas gracias, Eduardo, porque además nos hizo esta apreciación que a nosotros nos parece muy interesante. Y Sobradillo, en Sayago, pues había como unos huecos entre las piedras y se decía que ahí estaba una de las entradas al infierno. Que también hemos hablado mucho del aspecto más positivo, pero también está ese otro, digamos, que te inspira algo negativo o que quizás sea utilizado para impedirte que entres ahí, porque te dé miedo, que inspire algo. Bueno, pues con esta apreciación que nos hizo él, nos hizo ver, cuando tú estás metido en un trabajo, pues estás muy dirigido y muchas veces no ves más allá. Y él nos hizo ver ese carácter negativo o ese miedo, ese respeto que muchas veces traen las piedras y que después hemos visto que en algunos casos, en algunos elementos sí que había ese temor, esa coacción que podían ejercer las piedras. ¿Qué más hemos hecho? Pues hemos participado. Íbamos en representación del museo en una jornada muy, muy interesante celebrada en Huesca, era a lo que me refería antes con el Instituto de Estudios Alto Aragoneses, es el coloquio Sacra Saxa, en el cual nos reunimos especialistas de toda la península para tratar este tema. Afortunadamente vimos que Castilla y León está muy, muy bien representada. No sé si vamos 6 personas. Sí, 6 personas a hablar de Castilla y León. Pedro y yo íbamos con las provincias de Palencia, Valladolid y Zamora. La provincia de Salamanca también estaba representada, la de Ávila también, y Burgos con otro equipo. O sea que vemos que el tema de las piedras es interesante para todos. Aprendimos muchísimo allí, se publicarán las actas, ya tienen unas primeras actas bajo el título de Sacra Saxa, del primer coloquio, y se publicarán estas segundas, supongo que a finales de año. Estos coloquios están organizados por Almagro y por Ángel Gari, que son los máximos especialistas en el tema. Pues volvemos a más presentaciones y saltamos al otro lado de la Raya. La Raya para nosotros es fundamental y fuimos a contar estas cosas nuestras de las piedras al Museo de Sabugal en Portugal. En Portugal también se está haciendo algunos estudios muy interesantes, quizás con un sesgo excesivamente arqueológico. La versión antropológica y etnográfica allí no está teniendo tanto éxito a lo mejor, pero es cuestión de tiempo que se empiecen a vincular las tradiciones con las piedras más arqueológicas. Por otro lado tenemos, como no, paisajes sagrados, que paisajes sagrados es nuestro niño mimado, por decirlo de alguna manera, es quizás también un capricho muy bien acogido por ellos y que existe gracias a que nos acogen, donde seguimos tanto tratando tema de piedras como paisajes en general, como ermitas, que es de donde surgió.
Seguimos publicando algunas reseñas, las fichas, estamos abiertos a colaboraciones, cualquiera que nos quiera hacer un pequeño texto y nos facilite unas fotos, pues podemos preparar algo para subirlo a la web. Y luego lo que comentaba Pedro, redes sociales, para nosotros se han vuelto fundamentales. Fundamentales porque primero hay una información que muchas veces cuesta mucho encontrar, como son unas coordenadas de una piedra, y te encuentras que en una ruta de Wikiloc las tienes. Porque la gente va por el campo, ahora no tenemos pastores, pero la gente que va por el campo va en bici, va a hacer rutas de senderismo y saben dónde están los sitios, pero a lo mejor no saben qué pasa en ese sitio o qué se cuenta de ese sitio. Antes el pastor, el vecino del pueblo te podía dar una información que ahora simplemente ha desaparecido o nos es desconocida. Pero bueno, si conseguimos obtener unas coordenadas, llegar al sitio y después indagar, pues hemos ganado mucho trabajo. También nos permite tener esas relaciones, ese feedback con gentes de otros sitios, gentes que no conocemos, pero que también están dedicados a esos temas. Entonces, pues un día cualquiera pues aparece alguien publicando una serie de huellas de podomorfos en unas piedras, no sé en dónde. Bueno, pues eso nos da lugar a poder incluir, se ve muy mal, pero encima del jalón hay unas pequeñas marcas también de unas huellas de pies en un trono rupestre en Iruelos, en la provincia de Salamanca. Entonces, bueno, pues nos da pie para enseñar esas cosas que en otros países tienen, pues también las tenemos nosotros. Bueno, pues esto es un poco cosas que hacemos en Facebook, cosas que hacemos en Twitter, que quizás sea más rápido en cuanto a la respuesta, a la divulgación o al comentario muchas veces. Y lo último que hemos subido, esto está en Mantillas, empezamos hace unos días y es lo que comentaba antes Oivide y también Arantxa nos dirá que son los problemas de la edición. Cuando no tienes formación, entonces es muy complicado andar haciendo vídeos, corta, pega, esto, lo otro. Y nos queda pendiente subir la mesa redonda que tuvimos en octubre, que lo haremos en breve, en cuanto tengamos un minuto libre lo podamos hacer. Con todo esto, pues lo que les queremos decir es que la investigación es fundamental, el local, el vecino, el que te da la información es fundamental y a ellos siempre tenemos que tenerlos como referente y como nuestro objeto principal. Y lo segundo o lo último ya es que hay que divulgar, hay que dar la información sea como sea. Y la publicación está muy bien, pero una publicación lleva tiempo, lleva dinero. Y hoy en día disponemos de otros medios. Quizás las informaciones aquí sean más pequeñas, puntuales, incluso vamos a decir que de menor calidad, pero bueno, pero llegan, el interesado puede seguir indagando, tú puedes seguir profundizando o tienes otro tipo de relaciones que hoy en día no podemos desperdiciar. Y creo que no me pasa de tiempo. Tenemos un correo electrónico también vinculado al Museo Etnográfico y aceptamos todo, desde información que nos pidáis, algo que queráis compartir o si queréis colaborar en el laboratorio, pues nosotros encantados. Muchas gracias. Muy bien.